Arratsaldeon, muy buenas tardes, Estíbaliz. Arratsaldeon. ¿De verdad que le hemos perdido el miedo a ciertas sustancias? Yo creo que sí, que se está dando una banalización del consumo dentro de la sociedad que tenemos y de hecho en concreto yo creo que sobre todo con relación al cannabis, ¿no? Yo creo que ha habido mucha mitificación con relación al cannabis terapéutico y desde ahí se ha ido dando una serie de mensajes a la sociedad que yo creo que no son ciertos porque el cannabis es una droga y como tal tiene sus efectos absolutamente perjudiciales, sobre todo en el psiquismo de las personas más jóvenes. Claro, cuando estábamos dando los datos del 84, tengo aquí un titular que dice Euskadi a la cabeza del consumo de heroína en España. Han pasado ya muchos años. Ahora, cuando hablamos de drogas en la actualidad, ¿a qué nos referimos? ¿Hay algunas drogas que estén por encima de otras? ¿Hay drogas nuevas de las que todavía ni sospechamos lo que puede pasar con ellas? Bueno, en este momento sí que es verdad que tenemos la facultad del conocimiento químico y que hace que eso se vayan generando nuevas drogas, ¿no? A veces en nuestra sociedad. Pero desgraciadamente del año 84 aquí tenemos que decir que seguimos estando a la cabeza del consumo de otras drogas, no de la heroína. En este momento el consumo prioritario de droga es la cocaína, por lo menos la que más demandas en tratamiento produce y de hecho no hace mucho se publicó un informe de Europa, del Observatorio Europeo, que decía que el Estado español estaba en el tercer lugar en el consumo de cocaína, ¿no? Y dentro de eso Euskadi pues está dentro de las comunidades que más cocaína consume. Y seguido estaría el alcohol y el cannabis. La heroína va perdiendo gracias a, pues a todos los años de trabajo y sobre todo a los elementos de la prevención. Estíbaliz, en nuestra mesa distintos periodistas te quieren plantear algunas cuestiones. Juan Mari, empezamos por ti. Estíbaliz, recientemente los entornos que apoyan el uso, el consumo racional del cannabis están haciendo mucho hincapié con las instituciones, con los grupos políticos, para intentar, no sé si voy a decir la palabra legalizar, pero sí al menos quitar ese carácter prohibitivo que tiene hasta ahora el cannabis. Tú este tema, ¿cómo lo ves realmente? Es decir, ¿hay que llegar a legalizar la situación? ¿Hay que realmente poner cotas al tema terapéutico y al tema del uso? ¿Estamos banalizando con este tema lo que es, lo que comentabas tú antes, el riesgo del uso del cannabis? Adelante, Estíbaliz. Yo creo que se genera muchísima confusión social, porque creo que es diferente hablar de legalización que hablar de regularización. De hecho, la ley de adicciones, la última ley de adicciones que propuso el gobierno vasco y que uno de sus artículos ha sido tumbado por el gobierno de Rajoy, de lo que hablaba precisamente era de regularizar los clubs de consumidores de cannabis, ¿no? Yo creo que tenemos que reconocer que dentro de la sociedad tenemos personas adultas que deciden hacer un consumo de sustancias que evidentemente tienen un efecto sobre el organismo y que por tanto son drogas, pero también creo que como sociedad tenemos que ser capaces de establecer los límites suficientes para proteger a nuestras capas más vulnerables, ¿no? Y desde ahí creo que estamos hablando de nuestros jóvenes. Entonces, desde ahí creo que el debate no es tan claro hablar de legalización como hablar de regularización, que algo que está. Es decir, el tabaco, siendo la droga y el alcohol que mayores muertes producen a lo largo de los años, están regularizados. Y yo eso es lo que creo que es importante, que las cosas se regularicen y se establezcan, pero estableciendo muy clarito el límite de que los menores tienen que ser protegidos. José Nizarra, El Mundo. Sí. Hola, Estíbaliz. A través del testimonio de Edu hemos recordado, nos hemos retratado los años 80 y ese consumo inicial de los adolescentes entonces que pasaban del hachís a la heroína. A mí me gustaría saber de qué perfil de consumidor estamos hablando ahora como consumidor de droga en Euskadi y en el caso específico de los jóvenes a los que tú también te has referido, ¿cómo se produce esa evolución en los consumos? Bueno, yo creo que aquí hay que distinguir que el hecho de que una persona haga un consumo de una sustancia no necesariamente es una causa-efecto que va a hacer una escalada de consumo, ¿no? Es decir, porque alguien consuma, normalmente se inicia desde, como decía Edu, ¿no? Se inicia desde tabaco, alcohol, cannabis y se puede pasar o no a otras drogas, incluso aunque se prueben, no significa que se vaya a establecer una adicción.
¿Qué es lo que ocurre? Que dentro de la adicción existe una multicausalidad, es decir, es necesario que haya como factores internos de vulnerabilidad, condicionantes externos, que también van a ser condicionantes sociales, y también condicionantes ambientales, es decir, que siempre vamos a tener factores biológicos, psicológicos y sociales, que cuando dan una conjunción que no es la más adecuada, va a devenir en una adicción, ¿no? Pero ¿qué es lo que distingue a una adicción de un consumo? Lo que distingue a una adicción de un consumo es precisamente que cuando se establece la adicción, la persona ya no tiene la capacidad de decidir si va a consumir o no. Se ve impelida compulsivamente al consumo. Y eso es lo que realmente resulta problemático. Y en nuestros jóvenes, lo que es cierto es que tienen un acceso muy fácil a las drogas, lo cual puede significar que, por estadística, cuantas más personas tengan contacto con las drogas, pues mayores probabilidades vamos a tener de que nuestros jóvenes establezcan una adicción. Estíbaliz Barrión, directora de la Fundación Gizakia, muchísimas gracias por atendernos, de verdad. Eskerrik asko, agur. Eskerrik asko zuei.